Bien, vamos a orar. Padre Celestial, nos presentamos delante de tu trono de gracia en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, para agradecerte, Señor, por las oportunidades que tú nos das de poder tener una nueva ocasión, encontrarnos contigo. Queremos, Señor, aprender de ti. Queremos que nos enseñes, que nos hables, abre nuestra mente, prepáranos para entender tu mensaje, tu palabra. Envíanos tu espíritu, danos el discernimiento necesario para que podamos entender nosotros y así, una vez que entendamos, poder proclamar tu mensaje, tu último mensaje, preparar tu venida. Te pedimos también, Señor, que tú cuides de todos aquellos que están pasando por crisis, inundaciones, terremotos, incendios. Tú conoces todas las situaciones, Señor, sabes que el enemigo está trabajando al máximo para que no haya un remanente final. Que no haya nadie que glorifique tu nombre. Queremos que tú estés presente, Señor. Si nuestra oración sirve, que tu mano obre y que proteja a tus hijos allá donde estén. Ayúdanos a entrar en tu día de descanso, en tu sábado santo, y prepara nuestras almas para este encuentro contigo. Queremos en estos momentos que tú pongas tu palabra en mi boca, en nuestra boca, que podamos entender el mensaje y que todo lo que sea que haya que entender sea a través de tu espíritu, de tu discernimiento. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema que tenemos preparado hoy, aunque estuve bailando un tiempo entre varios, como os comentaba antes de iniciar la grabación, pero al final, por la gracia de Dios, establecí un orden, creo que es el correcto, ya me lo diréis vosotros dentro de unos 2-3 sábados, para que podamos entender este asunto, esta preparación que necesitamos justamente para este momento final. Porque vamos a entender a través de los tipos la realidad en cual vivimos, ¿verdad? Contextualizando y entender quién es el remanente, qué expectativa tiene Dios con él y cuál es la preparación que se necesita, ¿verdad? Por lo tanto, el título de nuestra reflexión es Un tipo para el remanente, experiencia de Juan el Bautista, aunque el título final se quedará experiencia de Juan el Bautista, porque si no será muy largo y no me va a entrar, ¿verdad?, en YouTube, al ser demasiado largo. Pero un tipo para el remanente, experiencia de Juan el Bautista. Y como siempre, he preparado, cuando veis la flecha en el lado derecho arriba, son textos añadidos aparte del texto central, lo voy a llamar así, ¿verdad? Que en realidad tiene el título de la reflexión, ¿verdad? Pero son esos textos que nos tienen que ayudar a llevar, crear, contextualizar, ¿verdad? La situación o la escena, el contexto, para poder entender luego el asunto de la cuestión, ¿verdad? Y luego al final vamos a tener otros textos añadidos que no son más que una continuación, ¿verdad?, de la reflexión, porque yo, como siempre, me voy en origen, me voy mucho más de lo que, del asunto de dónde está, ¿verdad? Y aquí en este texto añadido es de un libro que ahora mismo no me acuerdo cuál es su título, pero vais a tener el enlace, mañana lo tendréis, ya sabéis siempre, texto de la reflexión, vais a tener ahí unos cuantos enlaces y vais a ir y lo vais a ver, ¿verdad? Es un libro, pero no me acuerdo, ahora no es conocido, no es tan conocido, a mí me suena nuevo, no lo sé por qué. Será por la traducción o no lo sé por qué, pero me suena un poco nuevo, ¿no? ¿Verdad? Pero en ese libro tiene ese título, El verdadero sábado siempre se ha guardado. Y dice, desde aquel día hasta el presente se ha guardado el sábado. Aunque el hombre de pecado, lo veis que está entrecomillado, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que el enemigo le ha cedido su trono a Babilonia. Por lo tanto, a través de Babilonia es como él ha desarrollado todos sus engaños, ¿verdad? Es decir, ¿quién fue la cara visible? Babilonia. Pero ¿quién es el verdadero hombre de pecado? El enemigo. El enemigo, ¿verdad? Por lo tanto, dice, logró pisotear el día santo de Dios,
Sin embargo, escondidas en lugares secretos, almas fieles le rindieron honor. Por lo tanto, quiere decir que siempre ha habido gente que ha guardado el sábado, ¿verdad? Y cuando alguien nos diga que no, que el sábado que tenemos nosotros es espurio y tal y cual, pues que le digáis que mienten, ¿vale? Porque en realidad siempre ha habido gente que ha guardado el sábado, ¿vale? Ya no por decir los judíos, pero siempre ha habido gente que ha guardado el sábado. Porque he escuchado tantas teorías, cambio de calendarios, historias y rollos, y la sierva lo deja bien claro, que el sábado que estamos guardando, que el sábado que guardaron ellos, es el sábado auténtico desde la creación, ¿verdad? Y de hecho es Dios el que lo preservó. Por eso dice, siempre ha habido alguien que lo preservó, un remanente, por entenderlo, ¿verdad? Por tanto, dice, desde la Reforma, algunos en cada generación han mantenido su observancia. ¿Qué es lo que está diciendo? Algunos. ¿Quiénes son estos algunos? Siempre ha habido un remanente, ¿vale? Pero no el remanente final, sino un remanente que ha tenido la fe de Jesús y ha guardado los mandamientos, ¿verdad? Dice, estas verdades en conexión con el Evangelio eterno. ¿Quién es el Evangelio eterno? Cristo. Pero porque necesitamos pensar, y os doy tiempo, penséis profundamente. ¿Quién es el Evangelio eterno? Cristo. Dilo más fuerte, María. Cristo. Amén. Él es el Evangelio eterno. Él es Cristo, nuestra justicia. Ese espíritu eterno que lo tenemos, ese es nuestro carácter, la ropa del vino fino, él lo es todo. Siempre lo dijimos, siempre lo vamos a decir. Evangelio eterno. Él es el mediador entre hombre y Dios por la eternidad, pero no solamente entre hombre y Dios, sino y todos los seres creados, ¿verdad? Dice, estas verdades en conexión, es decir, fijaos lo que dice, la verdad de las Escrituras con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Que es el Evangelio eterno, dice, distinguirán a la iglesia de Cristo en el tiempo de su aparición. ¿Era importante entender quién es el Evangelio eterno? Claro, porque necesitamos conectar con la boda del Cordero. Porque, ¿qué nos dice aquí? Distinguirán a la iglesia de Cristo en el tiempo de su aparición. La iglesia de Cristo son los 144.000. Sí. Llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, creen lo que cree Jesús, lo que cree, y digo lo que cree porque Jesús vive. Muchas veces nosotros decimos lo que creía Jesús. Jesús no está muerto. Jesús ha muerto, ha resucitado y está vivo. Más nos vale que asimilemos bien esta realidad, ¿verdad? Dice, los que recibieron la luz relativa al santuario y a la ley de Dios se llenaron de gozo al ver la armonía de la verdad. Y esto es una clave importante. Porque nosotros, es decir, el remanente tiene que ver la armonía de la verdad, lo que nosotros tratamos de descubrir aquí, ¿verdad? La armonía de la verdad, pero ¿qué verdades? Verdades que no conocíamos, es decir, verdades que las había contaminado el enemigo, pero al descubrirlas, vemos esa cadena continua perfecta, una armonía, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver ahora. Por muy sorprendente que se nos cuente algo, siempre que está en lo escrito está, ¿verdad? Pero que sea sorprendente para nosotros, recordad que la sierva siempre dijo que las doctrinas, principios, que los pioneros habían descubierto, estudiado y descubierto a través de la palabra de Dios, se tienen que comprobar una y otra vez, constantemente. Pero es una buena cuestión aquí, porque ¿por qué se tiene que comprobar? Porque el enemigo ha tocado la deidad, el asunto más importante, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, si nosotros tenemos que entender por qué acentúa en este caso el tema del sábado. Sabemos que el sábado fue descubierto previo a la reforma pro salud. La reforma pro salud fue la última.
¿verdad? Previo a la reforma pro salud. Pero antes que esto había sido descubierto el santuario, la ley, la tabla de la ley, ¿verdad? En el lugar santísimo, en el arca del pacto, y luego fue el sábado, ¿verdad? Y bueno, la doctrina de la Trinidad, creo que lo dije, o la Trinidad, no, perdón, la deidad, la doctrina de la deidad. Por lo tanto, lo único que les faltó a los pioneros era comprender Cristo nuestra justicia. ¿Quién es Cristo? Porque es la pregunta recurrente que ellos hacían. ¿Quién es el Espíritu Santo? Entendían que es el Espíritu Santo, pero claro, tenían cierta confusión, lo mismo como hay hoy, como existe hoy, ¿verdad? Una cierta confusión. Por lo tanto, lo único que le había quedado por entender en 1888 fue Cristo nuestra justicia. Es decir, si tú te vas hasta la última consecuencia, deberían de haber entendido qué significa la boda del Cordero. Es decir, el mismo problema que tenía Nicodemo. ¿Cómo nace uno de nuevo? ¿Cómo es uno restaurado al final del día de la expiación? O en el día de la expiación, mejor dicho. Aunque concretamente es al final del día de la expiación, ¿verdad? Pues esto mismo tenían que haber descubierto ellos. Era ya ¿cómo se llama? El chocolate encima de la tarta, como el bombón. ¿Cómo se llama esto? El bombón encima de la tarta, ¿cómo se llama? Que era lo último, o sea. No sé. Es un dicho, pero en fin, igual me lo estoy copiando de mi país y traduciéndolo por aquí, ¿vale? En fin. Pero me entendéis lo que quiero decir. Era lo último, ¿vale? Lo último que le faltaba. Y por eso aquí vemos el tema del sábado. ¿Por qué? Porque ¿qué trata de trastocar el enemigo? El sábado, cuando va a venir la ley dominicana, ¿verdad? Pero antes que eso, primero empezó por la deidad. Desde el primer siglo. ¿Verdad? Además, Desde el primer siglo. claro, es que es la doctrina principal. Claro, si tú tocas la deidad, ya no entiendes el evangelio. Te surgen teorías las que tú quieras, ¿verdad? Y dicen, los que recibieron la luz relativa al santuario y a la ley de Dios, aquí vemos santuario, ley de Dios, lo único que faltaba era la deidad, pero ya eso fue lo primero que trataron y entendieron. Dice, se llenaron de gozo al ver la armonía de la verdad. Deseaban que la luz se impartiera a todos los cristianos. Dice, pero las verdades en desacuerdo con el mundo, clave esto, porque hoy en día, ¿quién es el mundo? Estos días, esta semana, no sé si os habéis percatado, que compartí 4 reflexiones, una detrás de otras seguidas, el remanente no es Babilonia. Y yo, mientras lo estaba preparando, estaba riendo, o sea, sonriendo en mi interior, digo, a ver quién va a entender esto. Porque ¿quién es el remanente? El remanente nunca es Babilonia. Claro. Aunque algunos en cada generación han mantenido su observancia. ¿Estos fueron Babilonia alguna vez? Estos No. algunos nunca. Todos los demás sí, porque comieron de Babilonia. Y en Claro. este caso, ya sabemos que incluso la iglesia oficial será corrompida por Babilonia, integrada, ¿verdad? En el Babilonia, pero habrá un remanente. Por lo tanto, el remanente no es Babilonia. No, ¿verdad? es que la iglesia oficial es Babilonia, porque ellos dicen que es la iglesia católica adventista. Claro, lo dijo, pero a partir de 1980, es decir, una vez que adopta la doctrina de la Trinidad, lo único que le falta a ellos, es decir, Babilonia tiene dos vertientes. La imagen, que es la Trinidad de la bestia, y la marca. La marca es el domingo. ¿Qué es lo que no tiene la Odisea todavía? La marca. Pero Sí, pronto, pero por son la los profecía, sabremos que lo va a adoptar. Pero son los primeros que la aceptarán. Bueno, los últimos, diría yo. Que todos los demás las han aceptado, ¿verdad? Lo único que somos nosotros, bueno, hay algunos grupos por ahí, algunas pequeñas iglesias, ¿no? Que aún guardan el sábado, hay reminiscencias, ¿no? Guardan el sábado, pero seremos los últimos. Con nosotros se cierra Babilonia y se cierra la historia también. Los adventistas nominales serán los primeros que aceptarán la marca de la bestia. Claro, pero aquí hay que entender el contexto. Habla de nominales. Claro, los que son adventistas de nombre.
La iglesia triunfante, claro. Ahí ya habla entre las dos facciones que están en medio de la Odisea. Es decir, los nominales que no están llenos del Espíritu Santo y no se quedan con un escrito está, serán los primeros. ¿Quiénes serán los últimos y que de hecho no aceptarán? La iglesia triunfante. La iglesia Claro. triunfante no puede aceptar esto. ¿Qué es lo que va a hacer? Apocalipsis 18:4, salid fuera de Babilonia. Por ¿Vale? eso, Se apartarán de estas iglesias apostasiadas. Dale, Pedro. por eso los adventistas nominales se mantendrán en la iglesia militante, no en la Claro. triunfante. Sí, 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 sí. Y bueno, y perseguirán a los que son de la iglesia triunfante, Exacto. ¿verdad? Hay que entender todos esos detalles porque cuando mucha gente cuando lee así de prima dice, no, nosotros somos el remanente, por lo tanto la iglesia no es Babilonia, no conoces la profecía, por lo tanto no corras, ¿verdad? No Claro. corras, no vaya a ser que te encuentres en un engaño, ¿no? Por lo tanto dice, pero las verdades en desacuerdo con el mundo, ¿quién es el mundo? No solo, es decir, vamos a entender, el mundo es Babilonia. Claro. Entonces acabamos de decir que Babilonia se ha penetrado en medio de la Odisea, ya tiene algunas doctrinas que son de Babilonia, ¿verdad? Por lo tanto, se ha convertido en el mundo, ¿verdad? Lo único que le falta es la marca. Por tanto, dice, las verdades en desacuerdo con el mundo, con la iglesia nominal, podríamos decirlo, no eran bienvenidas para muchos que decían seguir a Cristo. Decían seguir a Cristo. Por tanto, ¿quién es el mundo? Aquellos que decían seguir a Cristo, ¿verdad? Que eran parte de la iglesia, pero iglesia nominal, desconociendo la profecía, las escrituras, ¿no? Sigamos. Lo mismo que ahora, estas doctrinas, el evangelio correcto, tampoco es muy aceptable. Claro, es lo que nos está pasando a nosotros, porque a nosotros también nos tiene que tocar, por eso estamos tratando de entender lo que estamos tratando de entender aquí, porque hay que ver por qué eran, quiénes eran el remanente, cuál es la clave y qué los ha pasado. O sea, con qué se distinguen unos de otros, ¿verdad? De los que se quedan engañados. Y dice, la historia del antiguo Israel es una ilustración sorprendente, dice, de la experiencia pasada del cuerpo adventista. Experiencia pasada del cuerpo adventista. Ups. Ups. Y lo escribe la sierva. Experiencia pasada. Es decir, lo que trata de decirnos aquí es que la iglesia se ha apartado de Cristo. Eso es lo que estás diciendo. Ya no camina con Cristo, ¿no? Dice, Dios guió a su pueblo en el movimiento adventista, así como guió a los hijos de Israel desde Egipto. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra en 1844 hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, qué interesante es, porque el mensaje del tercer ángel es todo lo que nosotros tratamos de predicar, ¿verdad? Es todo lo que tratamos de predicar. Y dice, y lo hubieran proclamado en el poder del Espíritu Santo, por lo tanto, nos revela otra realidad que no tenían el Espíritu Santo. ¿Verdad? Proclamaban otras cosas con un otro espíritu, ¿no? Dice, hace años que la tierra había sido advertida y Cristo había venido para la reducción de su pueblo. Stop. ¿Por qué no viene Cristo? ¿Por qué no le siguen? Primero, vamos a identificar según el texto. Primero es porque no tiene un pueblo fiel. Claro. Tiene un ¿No? pueblo. Dice, si el pueblo hubiese sido fiel, No está hubiese preparado. caminado con el Espíritu Santo, se hubiese proclamado el mensaje. El pueblo no está preparado, por eso no viene. Se alarga el tiempo de gracia. Exacto. Pero llegará un momento en que el tiempo de gracia ya no se alargará más. Claro. Pero aquí, fijaos, ¿tenían algún problema nuestros pioneros con la cuestión de la deidad? A excepción de no comprender quién es Cristo nuestra justicia, ¿verdad? A excepción de eso, no. Con el resto no. No. ¿Tenían algún problema con el sábado? Tampoco. No. ¿Con el santuario? Tampoco. No. Lo único que vemos, según la historia, que faltaba era el mensaje de 1888, es decir,
la guinda del pastel, creo que sí, que es así, la guinda del pastel se llama, ¿no? Esto está en español, ¿no? Sí, Pues eso es lo que quería decir yo, que hay un equivalente romano también, ¿verdad? la Es el guinda del bombón pastel. encima de la tarta, como lo llaman, ¿no? Pero la guinda del pastel es aquí. Y lo único que les faltó era comprender quién es Cristo nuestra justicia y cuál es su propósito, su rol, qué trabajo tiene, ¿verdad? Y hubiesen entendido la boda del Cordero y ya estaría, ya lo tendría todo. Bien, pero ahora, una vez pasado 1888, ¿qué es lo que ha pasado? Problemas con el sábado, ¿verdad? Problemas con Calendario la, de no sé qué calendario pervertido, que el sábado que guarda la iglesia no es el sábado, que hay que guardar el lunar y no sé qué cosas, y, en fin, un montón de cosas, ¿verdad? Sin hacer la distinción del calendario agrícola judío y las fiestas del santuario, que sí que tienen un seguimiento, ¿verdad? Y que tienen un tipo de una realidad, pero que no significa que nosotros necesariamente tenemos que festejar estas fiestas, sino entender los tipos, ¿no? Y por lo tanto, los antitipos, ¿verdad? Las realidades que nos tocarían a nosotros. ¿Verdad? Pues entonces, desde 1888 vemos perversión con respecto a la doctrina de la deidad, perversión al santuario, perversión al sábado, perversión de la teología, en términos generales, una perversión de toda la teología, hasta llegar al absurdo, que es, pecamos hasta que Cristo viene. Pues si pecas hasta que Cristo viene y no entiendes ni siquiera la pequeña polémica o discusión entre Nicodemo y Jesús, que al final del día de la expiación tiene que ver con una restauración total del hombre, pues ¿cómo vas a pecar hasta que Cristo viene? ¿Para qué viene? Es decir, una incomprensión de las escrituras. Claro, al echar el santuario de un lado, pues no se entiende, ¿verdad? No se entienden los tipos, los antitipos y la realidad que Dios trata de revelarnos, ¿verdad? Por lo tanto, dice, hace años que la tierra había sido advertida y Cristo había venido para la redención de su pueblo. Claro, aquí puse yo, entre corchetes, por desgracia, uno detrás de otro se han ido delante del trono del lugar santo. Es decir, no han hecho caso ni siquiera a la profecía que fue lo primero que Dios le dio a este pueblo. Le dio lo primero. Claro, ¿qué quiere decir? ¿Que esto era inamovible, uno detrás de otro se han ido delante del trono del lugar santo? ¿Quiere decir que esto era inamovible? No, lo único que hace Dios es colocarnos en un espejo y nos dice, por adelantado, lo igual que Isaías 53, ¿verdad? Que vamos a matar a Cristo, también nos dice por adelantado que vamos a aliarnos de nuevo con Satanás. Y por eso Jesús preguntaba, ¿cuándo va a venir a la tierra? ¿Va a encontrar fe? Pues esto es lo que ha pasado con la Odisea, ¿verdad? Por lo tanto, lo que queda de aquí es que se forme una esposa, un pueblo, un remanente que sale de medio de la Odisea, que es la iglesia triunfante, que comprende la profecía, que camina con Cristo y que por fin piden, Padre, danos tu espíritu, porque sin él comprendemos que estamos muertos, ¿verdad? Y como ejemplo, para que se entienda que todo lo que dijimos está en la profecía, Apocalipsis 19, versículo 6 en adelante. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando llevó la primera profecía de cual acabamos de hablar un poquito antes? Cuando lleva a este pueblo del lugar santo y lo conduce hasta el lugar santísimo, ¿qué le dice? Que se va a la boda. Por lo tanto, en este momento vemos que en el cielo se celebra la boda. Eso es lo que vemos el grito. En el cielo, todo el cielo resuena porque ha ocurrido la boda. Entonces, si en el cielo resuena, tiene que pasar algo aquí, ¿verdad? Si en el cielo resuena que Jesús se ha casado, aquí en la tierra tiene que haber una esposa, ¿no? Y dice, gocémonos y alegrémonos y demos de gloria porque han llegado las bodas. Bodas con la tierra y con el hombre, ¿verdad? Dominio
y el hombre. Y él es el segundo Adán, ¿verdad? El segundo Adán por fin toma el reino, toma el dominio y ya tiene un reinado, ¿verdad? Que es la esposa, ¿no? Y dice, y su esposa se ha preparado, palabras claves, se ha preparado. ¿Qué quiere decir? Que la esposa no estuvo preparada. Hasta que la esposa no está preparada, no hay boda. Pero también entendemos que ¿quién prepara a la esposa? La comprensión de Cristo nuestra justicia. ¿Cuál es el propósito de Cristo nuestra justicia? ¿Y qué es lo que prepara? ¿Qué es esa ropa que se le da? Ese carácter, esa fe de Jesús. ¿Que el carácter qué es? Amueblar la mente con el escrito está, la comprensión de la palabra de Dios. En este sentido, la esposa se prepara y eso lo vamos a ver en el desarrollo que va a seguir a continuación, ¿verdad? Dice, y su esposa se ha preparado y dice, atentos, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Quién es el lino fino? ¿Qué es lo que perdió Adán en Edén? La ropa de gloria. ¿Qué es el lino fino? La ropa de gloria. ¿Qué más es el lino fino? Cristo nuestra justicia. Amén. Por fin somos llenos del Espíritu, ¿verdad? Sellados para la eternidad. Y dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿De quiénes son las acciones? De Cristo nuestra justicia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿verdad? No somos nosotros, sino es Él, ¿verdad? Cristo nuestra justicia. Y ahora entramos, no hay flechas, entramos en el tema de fondo, ¿vale? El tema que tocaba. Ya hemos visto la preparación para contextualizar el asunto y ahora vamos a entrar en el tema. Dice, Juan el Bautista, en su vida en el desierto, dice, fue instruido por Dios. Ahora, nosotros necesitamos entender que Juan el Bautista es un tipo del remanente, tanto como persona, tanto como mensaje. Por lo tanto, ojitos y orejas, porque tenemos que entender por y a través de Juan cómo se forma el remanente y cuál es su mensaje, ¿verdad? Y dice, Juan el Bautista en su vida en el desierto, dice. Eso es un tipo, en el desierto. ¿Por qué? Porque todas las instituciones ya son parte de Babilonia. Ahora se tiene que formar el remanente. Por eso nos dice, Juan está en el desierto. ¿Dónde está la iglesia de Dios? En el desierto. El pueblo se tiene que formar, la esposa se tiene que preparar. Está en el desierto. ¿Buscando qué? El agua de vida. El agua de vida, ¿verdad? Dice, atentos, porque cuando leemos Juan, leamos, pongamos nuestro nombre. Dice, estudió las revelaciones de Dios en la naturaleza. Bajo la guía del Espíritu Divino, estudió los rollos de los profetas. ¿Entendemos los tipos y la realidad? Dice, de día y de noche. Cristo fue su estudio, su meditación, hasta que mente y corazón y alma se llenaron de la gloriosa visión. Tipo de una realidad. ¿Cómo entendemos nosotros quién es Cristo nuestra justicia y qué representa por nosotros? Porque aquí dice que estudió a Cristo, no a Jesús, cuidado. A Cristo. Él tuvo que entender quién es Cristo. Es un mensaje para mí y para ti hoy. Necesitamos entender quién es Cristo. Una pregunta recurrente desde hace más de 100 años, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Cristo? ¿Verdad? Por lo tanto, ¿cómo llegó al conocimiento? Y sobre todo, ¿cómo se llenó de la gloriosa visión del Espíritu? Del carácter. Entendáis en los tipos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿A través de qué obra? Porque puede ser que alguien piense que esto es una obra, una obra milagrosa. Lo mismo como mucha gente no entiende a Jesús. Como da por hecho, no, Jesús es Dios, pues Él lo sabía todo de antes y tal y cual. Mentira.
alguien nos trata de engañar. Juan el Bautista fue escogido por Dios, como muchos somos escogidos. Pero desgraciadamente no todos elegimos. Por ejemplo, recuerden que cuando se escogió a la sierva, fue tercera, cuarta en la fila en realidad. No fue la primera. Fueron otros antes. ¿Fueron escogidos por Dios? Sí. ¿Aceptaron su misión? No. No. Cuidadín remanente. Escogidos por Dios son muchos. Que acepte la misión. Vamos a entender esto, porque por eso estamos tratando esto, porque necesitamos entender estas realidades. Dale, Pedro. Sí, ya lo habías dicho antes con respecto al antiguo Israel, comparándolo con el mundo adventista. El pueblo de Israel antiguo fue escogido para una misión, ¿la cumplió? No. El pueblo adventista ha sido escogido para llevar una misión. El pueblo adventista ha traído la profecía, ¿la está cumpliendo? No. Por lo tanto, necesitamos entender los tipos y nuestra realidad, porque me habla a mí personalmente, ¿verdad? Y esto a nivel individual, pues claro, porque me imagino, no sé si aquí lo tratarás, pero del tema del el tercer Elías. Aquí podríamos decir que Juan el Bautista es el segundo Elías. Sí, Elías tuvo otro mensaje con respecto a la deidad. El mensaje de Elías fue con respecto a la deidad. El mensaje de Juan fue preparar el camino, ¿verdad? Preparar el camino. Para la primera venida, pero el tercer Elías, que debe ser el remanente final, tiene que preparar el camino para la segunda venida. Exacto, pero junto con Juan. Tanto Juan como Elías son tipos del remanente final, ¿verdad? Dice, miró al rey en su hermosura, a Cristo. Y el yo, dice, se perdió de vista. Cuidadín. Porque le estamos leyendo, pero creo que no entendemos la dimensión y la profundidad de lo que trata de decir. ¿Qué es el yo? ¿Qué significa el yo? Pues el orgullo propio, la supremacía propia de la persona. Queridos, ¿dónde se encuentra Juan? Pues en el desierto. En la humillación, en lo más humilde, en la sencillez. Es decir, todos nuestros planes, todo lo que nosotros representamos en la comida, en la ropa, tipo Juan, entiendan, comida, ropa, mensaje, comportamiento. Eso es lo que vamos a entender. A través de Juan necesitamos entender qué significa preparar el camino para que llegue Cristo. Hasta la alimentación de Juan. Todo. Lo dije. O sea, todo tiene que ser ropa. Eso es un carácter en realidad. Si estamos hablando del carácter. Todo eso está con qué estamos amueblados. Y cuando dice que el yo se perdió de vista, es decir, Juan no tenía ningún plan terrenal, ninguno. Juan se entregó por completo a Cristo, porque vamos a ver que esto es una clave. Juan no hubiese entendido a Cristo si no hubiese desaparecido el yo de la vista. Es imposible, porque el yo, en realidad, es el carácter de Satanás, su educación, sus planes, o sea, todo lo que representa este mundo. Y Juan eso lo abandona. Lo mismo le pasa a Saulo al convertirse en Pablo. Pablo dice, todo lo que yo era antes, todo lo que yo creía antes, todo lo que yo pensaba antes, lo doy por basura. Porque ahora he conocido a Cristo. Y esto es otra cosa. Totalmente. Dice, contempló la majestad de la santidad y se supo ineficaz e indigno. ¿Qué quiere decir? Cuando entendió. ¿Qué significa ese carácter? Cuando entendió el camino, el recorrido que tiene que hacer, el vaso que tiene que beber, porque en ese recorrido hasta la cruz o hasta el final del tiempo, entiéndase tipos antitipos,
poco a poco, camino angosto, recuerda la profecía, la primera empieza por camino angosto, luego la visión de los dos tronos, ¿verdad? Pero primero es el camino angosto. ¿Qué pasa en ese camino angosto? Vamos, al principio, que nosotros queremos ir al cielo con todos los trastos. Pero ¿qué ocurre? Que se van Esa deshaciendo. mueble, poco a poco, la vamos a dejar todo atrás, todo, hasta que nos encontremos con Cristo y lo doy todo por perdido, diría Pablo. Todo es basura, perdido. Ese mundo no tiene nada que merezca la pena. Agarramos la cuerda y saltamos. Es la única manera. Y necesitamos entender esta realidad remanente, ¿verdad? Creo que no digo nada de lo que no está escrito. Y os estoy apuntando profecías, textos, para que entendamos, ¿verdad? Dice, era el mensaje de Dios lo que debía declarar. Stop. ¿Qué hay que declarar remanente? Podemos añadir lo que se me ocurre, ocurrencias. Predicamos como predica la gente hoy. Se pone en el púlpito y si tú te pones a leer, dices, este tío es inútil. Tú tienes que predicar con tu palabra, ¿verdad? Y no leen textos ni si apuntan de paso, pero se cuentan sus historietas, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la clave? Hay que predicar el mensaje de Dios, no otro. ¿Y qué predicaba Juan? La Biblia, textos, versículos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Oye, no me lo puedo creer. Llevas tanto tiempo, Moisés, bienvenido. Llevas tanto tiempo que no te veía que digo, hijo mío, ¿qué te ha pasado? Vale. Sigamos. Era el mensaje de Dios lo que debía declarar. Era en el poder de Dios, en el poder de Dios y en su justicia. ¿Quién es su justicia? Estamos hablando de lo mismo. El poder de Dios y su justicia es el Espíritu Santo y el sacrificio. Quiere decir, el sacrificio, ¿verdad? Es Cristo. ¿Quién nos dijo que estaba estudiando antes? ¿Quién es Cristo? Tenía que entender quién es Cristo, ¿verdad? Y dice, en el poder de Dios y en su justicia que debía permanecer. Debía permanecer. Y eso, ya os lo dije antes, eso no son cosas baladí. El yo, fuera. Si queremos estar conectados con Cristo, ¿verdad? Porque si tú miras para atrás, ¿a quién pierdes de vista? Pedro sobre las aguas. Y luego empezamos a gritar, ¡ay! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¿No? Dice, estaba listo para salir como mensajero del cielo. ¡Stop! Pero no fue escogido. Estaba listo. Se preparó. Y hasta que no estuvo preparado, no salió. Dale, Pedro. Sansón también fue escogido, sin embargo, no cumplió. Claro, claro. Y dice, imperturbable ante lo humano, es decir, sin miedo de proclamar la verdad, la que fuera. Y mira que le costó la vida. Pero no se echó para atrás, ¿verdad? No se echó para atrás. Dice, porque había contemplado lo divino. Había contemplado lo divino. Lo mismo que la sierva, cuando la llevó al cielo, no quería volver. Le digo, tienes que volver, porque si no le explicas a estos de qué va esto, no se salva ninguno. Y gracias a Dios, ¿por qué se prepara el remanente? Gracias a que la sierva volvió y nos explicó. ¿No es eso lo que estamos tratando de entender? ¿Verdad? Dice, podía permanecer intrépido en presencia de los monarcas terrenales, sin miedo ante el hombre, porque sabemos quién está con nosotros. Dice, porque con temblor se había inclinado ante el Rey de Reyes. Sabía con quién caminaba, sabía de quién es el mensaje, pero no antes de estar listo para salir como mensajero del cielo. No antes. ¿Entendéis? Dice, atentos, sin argumentos elaborados ni teorías rebuscadas.
¿Qué es lo que estamos escuchando hoy, sobre todo? Argumentos y teorías. Y teorías rebuscadas. Un escrito está, es vergonzoso. ¿Pero qué va ese tío? ¿Qué se aprende aquí? ¿Qué es eso? Estamos en la guardería, ¿qué pasa? ¿Nos hemos atontado? Pues yo diría que sí. Porque estamos leyendo, pero ¿solo estamos leyendo? ¿O es un análisis forense profundo de más allá de la aparente palabra? ¿No? ¿Solo leemos o entendemos? Es que es más profundo, ese es el análisis forense, como digo yo, es verdad, todavía le falta más profundidad, pero esto es una cuestión personal, ¿verdad? Yo lo que soy aquí, el indicador que os digo, mirad, pero cada uno como Juan, con el espíritu y prepararse para ser lo que fue escogido, pero sin su preparación y sin su propia elección y dedicación, Dios no hace milagros. Es imposible. Dice, atentos, Juan declaró su mensaje sorprendente y severo. Hace estas últimas semanas os decía yo, Gabriel es duro, es un poco intransigente, ¿sí? Pues esperad que nos encontremos con el trono de la gracia y con el trono de la gloria. Esperemos la justicia. Aunque en este caso, yo prefiero decirlo porque no me gusta predicar en el evangelio de miedo, porque justicia es liberación en realidad. Lo que Dios trata de hacer es librarnos, sacarnos de este dominio de muerte y ayudarnos a entrar en su reino, ¿verdad? Pero ¿el amor de Dios pisotea la ley, la justicia? De ninguna manera. Es que el amor es justicia. Claro, de ninguna manera. Dice, pero lleno de esperanza, su voz se oyó desde el desierto. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Dice, con un poder nuevo y extraño para el hombre. Poder nuevo y extraño. ¿Por qué extraño? ¿Cuál fue el gran problema que tuvo Jesús? Vino a revelarnos la gloria del Padre. No lo entendimos. Pero en Jesús se reveló más todavía este poder nuevo, es extraño, que el hombre no comprendía, no entendía que le falta, ¿verdad? Y dice, conmovió al pueblo. ¿Quién? ¿Juan? No, el poder que acompañaba a Juan, ¿verdad? Y el mensaje. El Espíritu Santo. Eso es. Dice, toda la nación se conmovió. Multitudes acudieron al desierto. ¿Entendéis? Las multitudes acudieron al desierto, no al revés. Ya hablamos de eso hace unas cuantas reflexiones para atrás. Y os dije yo, no tratéis de convencer. Suelten el mensaje. ¿Dónde? En el desierto. Pero sí que te va a escuchar en el desierto. Tú suéltale el mensaje y déjale a Dios que haga su trabajo. ¿Quién ha hecho el trabajo aquí? Un poder nuevo y extraño. ¿Dónde? En el desierto. Un tanto raro, ¿no? Raro. ¿Cómo que en el desierto? ¿Por qué te va a escuchar? Las serpientes y langostas y yo qué sé qué cosa más habrá por ahí. ¿Quién te va a escuchar? Dice las multitudes que son hambrientas y sedientas acudieron al desierto. Los que buscan a Cristo, los que necesitan el mensaje, irán al desierto, aunque el mensaje dure 3 horas. Y como decía nuestra querida hermana, 3 horas. ¿Pero qué va a contar este tío en 3 horas? Y luego se le pareció corto, ¿no? Porque ese poder te abre la mente, te ayuda a entender lo que ya estás buscando, ¿verdad?
Dice, los campesinos y pescadores ignorantes de los alrededores, los soldados romanos de los cuarteles de Herodes, los jefes con las espadas de ristre, dispuestos a acabar con todo lo que pudiera tener sabor a rebelión, los ávaros recaudadores de impuestos de sus casetas de peaje, y desde Sanedrín los sacerdotes con filacterías, todos escuchaban como hechizados, y todos, incluso el fariseo y el saduceo, el frío e impresentable burlón, se marcharon con la burla callada y con el corazón herido por el sentido de sus pecados. ¿De quién es esta obra? ¿De quién es esta obra? Queridos, porque aquí estaba toda la chusma. Esa es la obra de Cristo, queridos. ¿Qué es lo que ha hecho Juan? Soltar el mensaje. Y los demás tienen que nutrirse, tienen que entender. Dice, Herodes en su palacio oyó el mensaje y el soberbio gobernante, endurecido por el pecado, por Satanás, tembló ante la llamada al arrepentimiento. ¿Entendéis? Esta es la obra que tiene que ocurrir ahora al final, pero tiene que haber gente que suelte el mensaje. Claro. ¿Verdad? Y ahora viene a nosotros. En esta época, justo antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, dice, se ha de realizar una obra como la de Juan. Dios llama a hombres que preparen a un pueblo. Dios llama a hombres que preparen a un pueblo para estar en pie en el gran día del Señor. Aquí hay un tipo. Juan preparó el camino para Jesús, ¿verdad? ¿Pero quién es Jesús? Jesús es el santuario. Jesús es el hombre. Y es el hombre sobre todo hombre también, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué dice? Que estos hombres del final del tiempo tienen que preparar a un pueblo, al hombre o a la esposa, por entendernos bien. Apocalipsis 19, que lo leímos antes, ¿verdad? Estos hombres tienen que preparar a esta esposa para Cristo, para ir a la boda, ¿verdad? Dice, el mensaje que precedió al ministerio público de Cristo fue: arrepentíos, publicanos y pecadores, arrepentíos, fariseos y saduceos, tipos, cuidado, antitipos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, como pueblo que cree en la pronta aparición de Cristo, tengo que dar permiso cuando entra alguien y me descuadra, ¿verdad? Como pueblo que cree, os pido perdón, como pueblo que cree en la pronta aparición de Cristo, tenemos un mensaje que llevar. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Cuidado que no es baladí. Prepárate con tu Dios. ¿Quién es Cristo? Un Dios personal. Un Dios personal. Prepárate con tu Dios, no de otro, tuyo. ¿Entendéis? Dice, nuestro mensaje debe ser tan directo como lo fue el de Juan. Un mensaje directo, porque ya no hay tiempo de rodeos, ya no hay tiempo de tonterías. No hay tiempo, lo he dicho, siempre lo digo antes, no hay tiempo. Dice, reprendió a los reyes por su iniquidad. A pesar de que su vida corría peligro, no vaciló en declarar la palabra de Dios. ¿Has entendido, remanente? A pesar de que su vida corría peligro, no vaciló en declarar la palabra de Dios. El que quiere salvar su vida, ¿qué le pasará? Se la perderá. Tiene que abandonar el mensaje. Si quieres salvar tu vida, tienes que dejar de predicar el mensaje y no serás salvo. No lo sé si entendemos de lo que nos está diciendo. Juan No. En este caso perdió la vida, pero la hallará. Porque cuando a Herodes le dijo, lo que estás haciendo no es lícito, acostarte con la mujer de tu hermano. Eso es otro tipo, ¿eh? Para un segundo, para. Eso es otro tipo, ¿no? Acostarte con la mujer
otra iglesia, ¿verdad? Acostarte tipos, irte a Babilonia, lo vimos antes en la profecía, uno detrás de otro, salir detrás de todo del lugar santo, adulterio, Claro. ¿verdad? Tipos, hay que entenderlos, no están porque sí, ¿verdad? Perdóname, sigue. No, no, es decir, que los que claman y gimen tendrán que pasar persecución. Ahora, si tú toleras todas las abominaciones que se hacen dentro del pueblo de Dios, ni te hacen comités, ni te ponen en disciplina ni nada, pues, si tú quieres eso, pues No, luego pero cuidado, hay que ser... Vamos a ver, si queréis, en algún momento volveremos al capítulo 39 de Conflicto de los Siglos. ¿Dónde están los 144.000? ¿Dónde están aquellos que proclaman, es decir, son escogidos por Dios? ¿Verdad? Lo vimos aquí también en el tipo. Son escogidos por Dios para dar un mensaje, pero ¿dónde están? ¿Esta gente dónde está? Está en medio de la iglesia. Están perseguidos claro, en medio de la iglesia. Es decir, la- tenemos está, que ser astutos. El mensaje tiene que ser claro, pero hay que ser astutos. pero Hay que saber claro, darlo, ¿verdad? claro, pero Y es lo lo digo esto que no por preservar la vida, sino hay que saber darlo para que sea digerible. Si que nosotros queremos que se salven, no es por nosotros, sino porque queremos que se salven. Si tú vas a sí, saco, cierran la persiana y se van. No entienden, no aceptan el mensaje. Dale, Pedro, perdón. ya, pero por ejemplo, Juan el Bautista no fue con rodeos cuando le dijo, no es lícito lo que estás haciendo. Sí, pero esto Entonces, fue en la fase final. sí, Esto fue en la eh, fase final, pero hasta entonces, aunque él predicaba, pero predicaba lo que estaba escrito. Es decir, hay que claro, entender también la obra de Juan. Hay he que aquí entender la el, obra de Juan. he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Y Y el pueblo estaba esperando esto. claro, Estaban esperando esto. entonces, los que están dentro de Jerusalén, como dice Da igual, sigue, que lo sabemos de qué va todo. Dale. Ezequiel 9, los que están dentro de Jerusalén, es decir, los que están dentro de la iglesia, eh, los que son sellados son los que claman y gimen, es decir, los que llaman la atención ante las atrocidades que se hacen en la iglesia desde el púlpito, porque se predican cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, ahí vendrá una purificación de la iglesia, es decir, ahí se apartará el trigo y la cizaña, como habla también Mateo capítulo 13, del trigo y la cizaña. ¿Y esa obra quién la hacen? Los ángeles. ¿Y qué ángeles hacen? ¿Quién hace esa obra, esa depuración en Ezequiel 9? Los ángeles. Porque Es Cristo en realidad. sí, Porque el Cristo, escribano es Cristo, el escribano es Cristo. Es el claro, Espíritu Santo, pero es Cristo, ¿verdad? el que tenía el tintero de escribano es Cristo. Claro. Y a los que sellaban, eso es lo que iban a formar la iglesia triunfante, los 144.000. El resto se quedaban en la iglesia militante, pero luego al final el resto de los ángeles dice que no dejó a ninguno vivo. ¿Por qué? Es decir, no es literal, sino que no quedaron vivos en el sentido de que no tenían el Espíritu. Es ¿Cómo como si, somos vivos? Por la presencia del Espíritu. es como lo que está pasando ahora, por ejemplo, aquí en Valencia. Aquí están habiendo muchas muertes y muchas desgracias. Los culpables, ¿a quién los llaman? Al gobierno. Entonces, ¿qué va a ocurrir también cuando llegue esa época en el sentido espiritual? El culpable, el pastor, porque nos ha engañado. Nos ha estado predicando cosas que no son. Entonces, la iglesia irá a matar al pastor. Y aquí, Sí, a pero no niveles, servirá de nada. claro, y eso es lo que está No pasando servirá ahora de nada. aquí. Claro. Vamos a seguir. Dice, como pueblo que cree en la pronta aparición de Cristo, tenemos un mensaje que llevar. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Nuestro mensaje debe ser tan directo como lo fue el de Juan. Reprendió a los reyes por su iniquidad. A pesar de que su vida corría peligro, no vaciló en declarar la palabra de Dios. Y nuestro trabajo en esta época debe hacerse con la misma fidelidad, Claro. ¿verdad? Hay que proclamar la verdad, pero hay que ser astutos como la serpiente. Es decir, que tenemos que presentarla de modo que la puedan digerir, ¿verdad?
No ir bárbaros a saco. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿qué ocurre? Hay que entender la filosofía, cómo somos. Cuando tú vas a saco, ¿qué ocurre? Cuando alguien te dice, no, tú eres culpable. Se cierran, Te cierras, te defiendes pero, y aunque no entiendas tal, pero no estás de pero, acuerdo. ¿Y qué pero haces? Huyes. por eso tenemos que hacer como Pablo. Con el judío tenemos que comportarnos como judíos y con el griego. Luego hay que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Ahora esta aplicación, cuando tú levantas la mano, me dice que levantando la mano. Pues levantando la mano va a ser que no. Ay, ¿cómo le No, quito yo yo no esa levanto la mano? mano. Sí, yo fui, que yo hice así. ¿Ves? Ahora se fue. Ahora cuando levantas la mano, o las dos, a ver. No sé cómo lo hice antes, pero ahora está en la aplicación, que es Google Meet, ¿verdad? Pero la tengo de escritorio y ahora cuando levantas la mano, aparece la mano ahí en el medio. ¿La veis vosotros también o solo yo? No, yo no Un la he círculo visto. con una manito, una Yo manita. no me he percatado. Sí, estaba en el centro. Vale, es igual, es igual. No me he percatado yo. Sí. Bien, sigamos. Atentos, porque hay lecciones sumamente importantes para nosotros. Dice, para dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. Claro. Y ahora, hasta ahora vimos cómo se preparó Juan. Hay que abandonar el mundo. El yo tiene que morir. Es Cristo y solo Cristo. Y si queremos este mensaje, no hay otro camino, queridos. ¿Verdad? No hay otro camino. Dice, la misma obra debe realizarse en nosotros. La misma obra. Debemos contemplar a Dios. Y al contemplarlo, otra vez, perder de vista el yo. Este mundo ya no tiene atractivo, ¿verdad? Juan tenía por naturaleza los defectos y debilidades comunes a la humanidad. Pero, ¿quién le salvó de esto? Fijaos, dice, pero el toque del amor divino lo había transformado. Cristo, nuestra justicia. Es la obra de Cristo en nosotros que si nosotros nos entregamos el yo fuera, Cristo hace su obra. ¿Verdad? Cristo hace su obra. Dice, cuando después de iniciado el ministerio de Cristo, los discípulos de Juan acudieron a él con la queja de que todos los hombres seguían al nuevo maestro, Juan demostró con cuánta claridad comprendía su relación con el Mesías. Cuidado que eso tiene tiene que ver con nosotros. Es decir, nosotros tenemos que presentar el mensaje, pero cuidado con convertirnos en estrellitas y hacer que la gente esté dependiente de mí. Si no soy yo que le explique la verdad, aquí no se salva ninguno. Cuidadín, cuidadón. ¿De quién dijimos que era la obra? Del poder de De Dios. Cristo. La obra es de Cristo. Si el yo vuelve a saltar y colocarme aquí, yo soy el Maestro Supremo, hay de mí y hay de vosotros. Sí, pero eso es lo que suele estar Otra ocurriendo. vez he levantado la mano. Eso es lo que suele ocurrir, que cuando un alumno quiere darle un consejo al maestro, el maestro no lo acepta. Si soy yo este maestro, No, no, ponedme no, firme. me estoy refiriendo No, te entendí. a Digo, los, pero si soy yo como estos, a los ponedme firme. pastores, ¿no? Porque a los pastores también hay que llamarles la atención, pero no les gusta que se les llame. Sí, pero otra vez volvemos. Hay que saber cómo soltar el mensaje, ¿verdad? Hay que pedir ayuda de Dios. Es que hay que entender que no, es decir, el yo fuera. Claro. Señor, pon palabra en mi boca. Habla tú. Que seas tú, no yo. Que seas tú, ¿verdad? Mirad. Ahora, yo pregunto, ¿a cuántos de vosotros se os ocurriría tomar los textos y leerlos como niños? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos aquí? ¿A cuántos se os ocurriría?
No, muchos, ¿por qué? Porque no es la costumbre. No es la costumbre, ¿no? ¿Cuál es la costumbre? Uno tiene que saltar con el yo, su inteligencia, que capaz, como sabe, que dónde habla y tal, poder, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿No es eso lo que hace la iglesia? Claro. Pero ¿quién habla entonces? No habla Cristo, porque por eso las consecuencias, ¿no? Es un otro espíritu. ¿Y aquí quién habla? Habla Cristo. No, lo único que hacemos nosotros es analizar, tratar de entender los tipos, antitipos, porque lo que ha pasado vuelve a pasar, ¿no? Lo leímos casi al inicio, ¿no? El pueblo judío es un tipo del final, ¿no? Dice, sí, Juan tenía por naturaleza los defectos y debilidades comunes a la humanidad, pero el toque del amor divino lo había transformado. Cuando después de iniciar el misterio de Cristo, perdón, al nuevo maestro, ahí nos quedamos. Juan demostró con cuánta claridad comprendía su relación con el Mesías y con cuánta alegría acogió a aquel para quien había preparado el camino. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay que entender, nosotros tenemos que presentar el mensaje, pero dirigir a la gente ¿a dónde? A Cristo. Ahora voy a decir algo que puede sonar contradictorio con lo que dije para una semana o dos, creo que, ¿no? En canal de Telegram. Que se suscriba a mi canal, que se suscriba a mi canal de Telegram y el canal de YouTube y que estén ahí cuantos más. ¿Ese es el propósito? No, Si solo se trata de números, pues no hemos No. hecho nada. Si lo han hecho todos desde toda la historia. Los números no importan. ¿Qué importa? La cualidad, el carácter. O sea, tenemos la fe de Jesús y a través de Jesús o de Cristo guardamos los mandamientos. Eso es lo que importa. Los números, irrelevantes. Aunque sean 8.000 millones menos uno. El dicho dice que no interesa la cantidad, sino la calidad. Claro, claro. Eso es lo que trataba de decir. A veces no me sale porque el rumañol, pues ya lo entendí. Es lo que hay. Lo siento, es lo que ha tocado. Ya preguntaremos al Señor, no yo el primero, ya pregunto al Señor. No había otro más espabilado un poco. Dice, no, porque se han quedado en la Odisea, ¿no? Supongo. Dice, nada puede recibir el hombre, dijo, si no le fuere dado del cielo. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Quién habla? ¿De dónde viene el mensaje? ¿Con qué poder está acompañado el mensaje? Porque si el mensaje es confuso, el espíritu no es de Cristo. El mensaje no puede ser confuso, ¿verdad? El mensaje tiene que ser claro. Dice, vosotros mismos me dais testimonio de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado antes que él, el que tiene la esposa. Curioso, qué metáfora utiliza, ¿verdad? El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está de pie y lo oye, se regocija grandemente por la voz del esposo. Dice, es necesario que él crezca, pero que yo disminuya. Y esto es válido para nosotros también. Nosotros tenemos que ocuparnos que el mensaje llegue. ¿Por qué medio? No importa. Pero que el mensaje sea correcto y que llegue. Lo demás no es nuestro trabajo, ¿verdad? Nosotros disminuimos, Cristo es nuestra justicia, de todos, de todos. Dice, mirando con fe al Redentor, Juan se había elevado a la cumbre de la abnegación, es decir, se ha entregado por completo, total. No buscaba atraer a los hombres hacia sí, sino elevar sus pensamientos cada vez más alto, elevar sus pensamientos, la comprensión del Evangelio, ¿verdad? Porque escucho muchas, no, que yo me sé el Evangelio, no sabes nada. Oye, que me estás insultando, que no, que eres ignorante, ya te lo digo yo. No me lo cuentes a mí, por eso puse yo el vídeo ayer en Telegram.
En aquel momento yo me convertí en discordia para la iglesia, pero si yo hablaría con aquel Gabriel hoy, le diría, tío, que eras ignorante tú, que no entendías todavía muchísimas cosas, muchísimas. Y al Gabriel de hoy, dentro de un tiempo, pues igual le diría, más o menos. Porque hay etapas, ¿verdad? Hay que crecer, hay que empezar a entender, ¿verdad? Cada vez más. Y cuidado que esto os toca. Ahora llegaremos. No creéis que os vais a la cama tan pronto, ¿eh? Pedro, te veo cansado, ¿eh? No, no. Has trabajado bien, has trabajado bien. Dice, sino elevar sus pensamientos cada vez más altos, hasta que descansaran en el Cordero de Dios. Hasta que nuestra confianza tiene que estar en Cristo, punto. Cristo, nada más. Él mismo había sido solo una voz, un grito en el desierto. Isaías 58, alza tu voz como trompeta, ¿verdad? Dice, ahora con alegría aceptó el silencio y la oscuridad, para que los ojos de todos se volvieran hacia la luz de la vida. Y eso tenemos que hacer nosotros. Hay que dar el mensaje, hay que dirigir a la gente a Cristo, pero yo no soy nadie. La voz en el desierto, punto. Hay que ir a Cristo. Él es la solución, ¿verdad? Dice, los que son fieles a su vocación, como mensajeros de Dios, no buscarán el honor para sí mismos. El amor a sí mismo será absorbido por el amor a Cristo. Reconocerán que es su trabajo proclamar, como hizo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita a Satanás del mundo. ¿Se entiende mejor en la traducción así del texto? Que quita a Satanás del mundo, le quita el dominio. Por lo tanto, al no tener dominio, fuera. ¿Fuera dónde? No existe un dónde. Morirá. Morirá, ¿verdad? Porque no tiene dominio. ¿Dónde va a vivir? No tiene dominio. Dice, elevarán a Jesús. Atentos que hasta ahora nos habló de Cristo, pero ahora dice, elevarán a Jesús. ¿Quién está en el trono de la eternidad? Un hombre. Jesús, un hombre. Elevarán a Jesús y con él será elevada la humanidad. Con él será elevada la humanidad. Porque en Jesús, con Jesucristo, estamos todos. ¿Verdad? Así dice el alto y excelso que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en el lugar alto y santo, también con el que es de espíritu contrito y humilde, para reanimar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Dice, el alma del profeta, vaciada de sí misma, se llenó de la luz de la divinidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Hasta que este vaso no está vacío, el yo fuera, no puede ser llenado. Eso es lo que está diciendo aquí. El alma del profeta, vaciada de sí misma, se llenó de la luz de la divinidad. No antes. No antes. ¿Verdad? En palabras que eran casi una contrapartida de las palabras del propio Cristo, dio testimonio de la gloria del Salvador. El que viene de arriba, dijo, está por encima de todo. Atentos. El que es de la tierra es terrenal y habla de la tierra. ¿Quién es el de la tierra? Satanás. El enemigo, claro. Dice, el que viene del cielo está por encima de todo. Pues el que Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque Dios no le da el Espíritu por medida. Y en Jesús estaba la plenitud de la deidad, la divinidad, el Espíritu Santo. Y esto mismo vamos a tener también nosotros a partir de la boda del Cordero, ¿verdad? El final del día de la expiación. Dice, en esta gloria de Cristo han de participar todos sus seguidores, que es justamente lo que dije antes, por si alguien no se ha dado cuenta. En esta gloria de Cristo han de participar todos sus seguidores. Seremos como Él, ¿verdad? Dice, el Salvador pudo decir, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y declaró Juan, el Padre no le da el Espíritu por medida. Dice, así sucede con los seguidores de Cristo. ¿Perdón?
no le da el Espíritu por medida a ¿quién? A Cristo. Así sucederá con nosotros. ¿Cuándo? Al final del día de la expiación, a la boda del Cordero, ¿verdad? Solo podemos recibir la luz del cielo si estamos dispuestos a despojarnos de nosotros mismos. ¿Qué acabas de decir? Si no vacías el vaso, adiós Espíritu Santo. El yo, fuera, para siempre. Solo podemos, atentos, solo podemos discernir el carácter de Dios y aceptar a Cristo por la fe si consentimos en llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo recibiremos el carácter? ¿Esta ropa previo a entrar en la boda? ¿Cómo? Por la fe. Todo pensamiento cautivo a Cristo. Es decir, otra manera de decirnos, muere el yo y toma el control Cristo. Pero cuidado por no entender esto mal y decir, podemos andar en dos barcos. Pues cuidadín. Cuidadín que esto no funciona. ¿Vale? Dice, a todos los que hacen esto, se les da el Espíritu Santo más o menos. Sin medida, pone. ¿Y a quién se le dio sin medida el Espíritu Santo? A Cristo. Y a Juan. Por lo tanto, en nosotros también estará la plenitud de la divinidad, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Seremos como Él. Ahora, no seremos Dios. A ninguno de nosotros nos ha dicho que nos coloquemos en el trono de la eternidad. A ninguno. ¿Verdad? Dice, por lo tanto no seremos dioses, ¿vale? Sí, hijos de Dios, pero no Dios. En Cristo, dice, atentos, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Porque ¿qué es lo que hace Cristo? Comparte su espíritu con nosotros. Lo comparte con nosotros. El Padre y el Padre Cristo, con Él. Y de Cristo hacia nosotros, ¿verdad? Hay que entender la autoridad, porque esto establece la autoridad. La jerarquía. La cadena de mando. La jerarquía. Exactamente, la jerarquía. Dice, Jesús sabía que no escatimaría en esfuerzo para crear una división entre sus discípulos. Allí, en esta, aquí se termina la reflexión. Pero, yo la identifiqué de dónde es. Lo vais a ver los enlaces mañana, ¿verdad? Y esto es del deseo de todas las gentes, ¿vale? Y yo seguí unos cuantos párrafos más abajo hasta el final porque necesitamos entender esta realidad que nos ha recalcado unas cuantas veces. Jesús sabía, dice, que no escatimaría un esfuerzo para crear una división entre sus discípulos y los de Juan. Sabía que se estaba formando la tormenta que arrebataría a uno de los mayores profetas dados al mundo. ¿Quién es esa tormenta? El enemigo, porque el enemigo, todo aquel que proclama otro mensaje que no es de él, ¿qué hace con él? ¿Qué ha pasado con todos los profetas? Incluido Jesús. Los han matado. Por lo tanto, Jesús sabía que va a morir. Por eso les dice a los apóstoles, vais a beber de esta copa. No ahora, pero la vais a beber. Porque en este mundo no aguanta ninguno. A excepción de Juan, que lo preservó especialmente para darnos la revelación, ¿verdad? El Apocalipsis. Dice Jesús, deseando evitar toda ocasión de mala comprensión o disensión, cesó tranquilamente de trabajar y se retiró a Galilea. ¿Qué es lo que decíamos antes? Hay que ser astutos, hay que saber cuándo, cómo y de qué manera transmitir el mensaje. Y hay momentos cuando callar es lo que toca. No es fácil, no me lo contéis, porque yo también estoy en la iglesia. Y hay veces cuando me voy a casa y digo, ¿y por qué no me habré callado?
Porque creas disensión, el Satanás sabe cómo a través de la disensión dispara las mentes en otras direcciones y al final nadie se queda con nada. Más que muchas veces escuchas eso, oye, Gabriel, que creas disensión. A veces sí, pero no siempre. Bueno, a Cristo también se lo dijeron. Hombre, claro, por eso digo, a veces sí, pero no siempre, ¿no? Deseando evitar, perdón, nosotros también, aunque leales a la verdad, debemos tratar de evitar todo lo que pueda conducir a la discordia o incomprensión. Porque al final, ¿por qué revelamos? Para que la gente comprenda. Pero si no logran a comprender, ¿para qué discutir? Si al Claro. final se queda con nada, no tiene sentido, ¿verdad? Y hay que saber cuándo un paso atrás, quieto, parado, tranquilo, tranquilo. Esta obra no es tuya, es de Cristo, ¿verdad? Dice, porque siempre que estas cosas se presentan, provocan la pérdida de almas. Y eso es no grave, queridos, gravísimo. ¿Cuánto cuesta que un alma se convierta? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué vamos a perder un alma tan fácilmente, tan tontamente? Permitirme la expresión. Hay que pedir la presencia de Cristo, hay que saber cuándo hablar, cómo hablar, pero también hay que saber cuándo callar, para que esa alma no se pierda, tendrá otra ocasión, ¿verdad? Dice, siempre que se produzcan circunstancias que amenacen causar una división, debemos seguir el ejemplo de Jesús y el de Juan el Bautista. Un paso para atrás. Eso es lo más inteligente. Y de vanidad, nada. Que me digan lo que quieran, no me importa. Yo sé con quién camino. Dice, Juan había sido llamado a destacarse como reformador. ¿Cuál es nuestro trabajo? Reformador en medio de Babilonia, ¿verdad? A causa de esto, sus discípulos corrían el peligro de fijar su atención en él, sintiendo que el éxito de la obra dependía de sus labores y perdiendo de vista el hecho de que era tan solo un instrumento por medio del cual Dios había obrado hasta cierto punto, ¿verdad? Dice, pero la obra de Juan no era suficiente para echar los fundamentos de la iglesia cristiana. Cuando hubo terminado su misión, otra obra debía ser hecha. Y esto es algo que nosotros no podemos entender, queridos. Si no le permitimos a Cristo que Él conduzca lo que fuera que sea, y nosotros nos adelantamos, no sabemos cuál es la siguiente etapa, no sabemos cómo obrará Dios. Entonces, en lugar de seguir a Cristo, nos encontramos que nos vamos para otro camino. Por lo tanto, hay que ser inteligentes, hay que permitir a Cristo que haga su trabajo. ¿Cometeremos errores? Sí. Por eso, que no nos cueste nunca nada pedir perdón. Nunca, jamás. Jamás. No importa lo que hayamos hecho. Pedir perdón. Hermanos, lo siento. Me he descuidado y ha pasado. Lo siento. Porque esto repara la brecha. Cada vez que cometemos un error, y Dios quiera que no sea grave, se abre una brecha, ¿verdad? Mucha gente, unos simpatizan contigo, otros esperan el momento que te caigas, en fin, de todo hay, ¿verdad? Pero si tú desarmas con pedir perdón, reconocer el error, tú desarmas todo esto. Y es más, ganas almas. Ganas almas. Parece tontería, pero no lo es, créanme. Se ganan almas. No nos pasa nada, mi vanidad a la basura. Si yo soy nadie, si yo siempre digo es Cristo y cometo un error, tiene que seguir Cristo, ¿verdad? Tiene que ser Cristo. Yo no soy nada, soy un ser humano, cometo errores. Por eso tengo que pedir perdón, ¿verdad? Y eso es digno de ser alabado y apreciado, ¿verdad? Dice, esta semana lo he hecho yo, no sé si los demás sabrán, ¿no? Pero no sé si a ti te suena Rubén Gisbert.
Es un Sí, joven. sí, claro. Estuvo vale, El- pues el- yo el- esta semana en cometió un 2 error, ocasiones cometió un error. le di un me gusta. Yo lo tengo en Telegram, yo lo sigo desde hace mucho tiempo. Me parece un chico extremadamente inteligente. Sí, es abogado. Esta semana, cuando se equivocó y reconoció que se equivocó, para mí, yo le di 2 veces me gusta. Tío, esta es la lección suprema que ni los cristianos saben pedir perdón. Reconocer. Cosa que el gobierno no ha reconocido ningún error. No, bueno, pues no nos metamos en esto porque ya sabemos quién anda por ahí, ¿no? Claro. Dice, sus discípulos no comprendían eso. Cuando vieron a Cristo venir para encargarse de la obra, sintieron celos y desconformidad. ¿Os dais cuenta que podemos encontrarnos tirando nosotros del carro y no comprender cuál es la siguiente etapa? ¿Verdad? El proceso, aunque tenemos la profecía, pero claro, hay detalles que no siempre comprendemos. Yo no me las sé todas, vamos, que no me sé, no, todas no. No me sé muchísimas cosas, muchísimas. Es Cristo, siempre os lo dije, es Cristo, no soy yo, es Él. Dice, existen todavía los mismos peligros. Dios llama a un hombre a hacer cierta obra. Y cuando la han llevado hasta donde le permiten sus cualidades, porque a veces hay que entender, Elías se retiró, Juan se retiró, hizo la obra hasta donde tocó, pero luego se retiró. Hay que retirarse. No del todo, hay que seguir predicando la verdad, pero hay que dejar de estar en la primera línea. Hay momentos cuando no hay que estar allí. Tiene que quedar Cristo. ¿Está el mensaje suelto? Sí. ¿De qué depende que la gente lo entienda? Porque tenga hambre. El mensaje está, que tenga hambre. Mirad, lo voy a decir porque me encanta lo que está haciendo. María ha vuelto desde el principio y cada día se va tragando 5 o 6 vídeos, ¿eh? No sé si tiene otra cosa que hacer, María, ¿no? Está jubilada, ¿no? Por ahí. Estoy bromeando. Hago Porque todo lo que tengo que hacer. tragándose todo este material, ya lo sabéis, no es poca cosa, ¿no? Casi todos son de 2 horas por ahí y algunos de 3, ¿no? El material, el mensaje está. ¿Qué necesitamos? Hambre, Lo comparto. hambre, punto. Y yo me doy un paso atrás, sigo con la obra, sigo lo que tengo que hacer, pero ya no lo hago con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque sería repetirme una y otra vez. Y no hace falta, ¿verdad? No hace falta. A veces sí, pero otras veces no. Hay que saber los tiempos y los momentos, ¿no? Dice, Dios llama a un hombre a hacer cierta obra, y cuando la han llevado hasta donde le permite sus cualidades, el Señor suscita a otros. Lo repito, el Señor suscita a otros. Lo repito más. No, sí, está claro. Sí, tú sí. ¿Lo tenemos claro todos, queridos? ¿Estamos escogidos todos? Sí. Sí, ¿Qué pasa? necesita algo así. Hay que estar preparados, queridos. Hay que estar preparados. Dice, pero como los discípulos de Juan, muchos creen que el éxito depende del primer obrero. Si no está Gabriel, no morimos. Porque nosotros escuchamos a Gabriel y lo entendimos. Muy bien, Moisés. Vamos, que no sé ni qué palabras decirte. Claro, Muy bien lo has dicho. es que es así. Nadie es indispensable, nadie, solo Cristo. Por lo tanto, hay que prepararnos, ¿verdad? La atención, muchos creen que el éxito depende del primer obrero. La atención se fija en lo humano. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Hay que escuchar al hermano tal y hay que escuchar al otro hermano y al pastor no sé quién. Pero por eso ¿Y qué es lo que nos sabe la iglesia? Pero por eso pasa lo que sigue adelante. Se infiltran los celos. Claro, y pelea entre maestros las y... guerrillas, porque yo quiero subir un peldaño más que tú, yo te voy a hundir a ti para... No, y ahora últimamente se juntan en grupos, ¿verdad? Porque, Por eso, claro, se les parece el mensaje. lo que yo había dicho con respecto
a lo que tú estabas diciéndolo con Rubén Lluís, yo te he dicho el gobierno, pero eso pásalo a la iglesia, a los dirigentes. Igual, si el espíritu es el mismo, el Claro, espíritu es el mismo, no es otro, ¿no? Por eso nos pide Jesús, por eso nos dice Dios, el yo, fuera. O gobierno yo, o ni me acerco. es que Dios ¿Entendemos nunca, esto? es que Cristo nunca dejó la iglesia para que la llevaran el hombre. El hombre, La iglesia siempre la lleva Dios, Jesús, claro. porque la iglesia es de Jesús, de Cristo. Él es el único maestro, el único. Y nosotros no entendimos esto. Por eso huimos por ahí de, ay, para tal pastor, ay, ha soltado un sermón tal pastor, y el otro, y tal, y cual. ¿Por qué crees que yo no acepto que me pongáis alabanzas, historias y tal? Yo me retiro, ¿eh? Cuando escucho esas tonterías, yo me voy para atrás. Porque no me interesa. La Me adulación, alimenta mi vanidad, yo no necesito, quiero que muera. la adulación es un pecado. Eso es, idolatría es idolatría. Y no solamente la iglesia, cuidado. Yo tengo un hermano que tiene a mi madre como si fuera su Dios. Me pregunto, el día que no estará, ¿qué pasará con él? ¿Le va a morir el tío? ¿Le va a dar un infarto? Que casi estoy discutiendo con él estos días, que me pone, vamos. Dice, la atención se fija en lo humano en vez de lo divino. Se infiltran los celos y la obra de Dios queda estorbada. El que es así, honrado indebidamente, se siente tentado a albergar confianza propia. Y yo de esto huyo como del demonio, porque ya casi me pasó. Ya os lo dije, casi me pasó y digo, tira para atrás. Hasta aquí. ¿A dónde vas tú? Y eso es real. Necesitamos entender que nos vamos del camino. Y no se trata solo de mí. Es que algunos de aquí, yo sé que algunos, pues claro, si yo mañana digo que ya no estoy, alguno hasta se pone negro el duelo. No lo hagan. No lo Pues hagan. no, No lo hagan. ¿Verdad? porque hay que tener claro lo que ha dicho Moisés. Nadie es imprescindible. Mirad que hermanos, Dios no da el mensaje solo a un hombre. ¿Pero por qué solamente son algunos? Pues porque el camino de Juan no lo queremos. No queremos ir a la cruz, no queremos dejar el mundo. Nos gustan cosas de aquí. Entonces, claro, Dios dice, pero, a ver, ¿tú no entiendes que este vaso tiene que ser vaciado para que sea llenado por mí? Entonces, es que no funciona, no puede funcionar. Por eso hay tan poquitos. Pero el mensaje, se lo pone a cualquiera. Cualquiera. Yo no soy especial. ¿Cómo lo aprendí? Me fue escrito, está. Es así como lo aprendí. Señor, quiero saber, quiero entenderte. ¿Verdad? ¿Dónde está el problema? Te cuesta 1 año, 2, 3, no importa. Pero al final, la mente hace clic y dices, ahora sí, ahora comprendo. Por eso a mí me sorprende Moisés que no veáis, aunque lo veo que huye. Está bien hasta cierto punto, pero no siempre hay que huir. A veces hay que... Los 144.000 tienen que levantar la voz. No, es que no hay otra, lo leímos al principio. El que trata de salvar su vida, lo perderá. Y te puedes saber toda la verdad. No te sirve. Porque el mensaje tiene que llegar, ¿verdad? Alguien tiene que abrir la boca. Dice, el que es así honrado indebidamente se siente tentado a albergar confianza propia. No, y perdóname, Moisés, que siempre te lo nombro, pero para mí eres una mente privilegiada. No comprende cuánto depende de Dios. Se enseña a la gente a esperar dirección del hombre y así caen en error y son inducidos a apartarse de Dios. Por esto, leer, quedarnos con lo que está escrito es supremo, porque esto evitará que nos vayamos por ahí. Tenemos que confrontarnos con lo que está escrito. Y si yo en un momento digo tonterías, llegará el día cuando me voy a encontrar con lo escrito hasta que dice lo contrario de lo que dije en algún momento. Y entonces, ¿qué digo? Por eso necesitamos quedarnos con lo que está escrito y que estemos acompañados por el Espíritu. Porque si no, nos vamos por ahí deambulando, ¿verdad? Venga,
creo que ahora se enciende la gente y así cae en error, son conducidas por de Dios, correcto. Y dice, la obra de Dios no ha de llevar la imagen e inscripción del hombre. Claro. Tiene que estar escrito, está 100%, 100%, lo recalco. No importa lo que yo digo, no importan mis impresiones, no importa nada. Siempre os he dicho, no os quedáis con lo que yo digo. Trato de ayudar, pero puedo cometer error. Y yo también tengo que ser despertado. Alguien me tiene que advertir, oye, ¿qué dices? Pero ¿no va a ocurrir esto si vosotros mismos no vais a estudiar? Porque a través de este mismo mensaje, vosotros vais a recibir vuestro propio espíritu, vuestra propia luz, ¿verdad? Personal. Dice, de vez en cuando el Señor introducirá diferentes agentes por medio de los cuales su propósito podrá realizarse mejor. Bienaventurados los que estén dispuestos a ver humillado el yo. No sé cuántas veces lo leímos aquí en esta reflexión, ¿eh? Es la clave, mis amados. Humillado el yo, es la clave. Diciendo con Juan el Bautista, a él conviene crecer, mas a mí menguar. Y hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Dejadme cerrar esto, a no ser que alguien quiera decir algo. Si quiere decir algo, ya sabéis. ¿No? Ah, Luis Cortés, mira que le ha dado la manita. Dale, Luis. En directo, cuidado, Luis, ¿eh? Está en directo, dale. Ay. Cuidado. Buenas No, te tardes a advierto todos y para que lo feliz sábado. sepas, todavía no he cerrado la... Ok. Bueno, la decisión No, es pero tan si quieres decir en personal. directo algo, dilo. No, pues la decisión es personal. Si realmente queremos morir al yo o no. Porque hay personas, o habemos personas, vamos a poner decir, para ponerme ahí, que tenemos muchos años en la iglesia y pensando que estando en la iglesia vamos a saber todo, y si no estudiamos y lo que estamos esperando lo que dice el pastor y realmente no escudriñamos, como dice la escritura, escudriñar las escrituras, porque dan el testimonio de mí, dice la escritura. Si realmente nuestra religión es muy ¿cómo se llama? Superficial, que nada más te vas por encimita, pero si no escarbamos como debe de ser, realmente no vamos a saber la verdad. Porque como le digo a muchas personas, si el oro no lo vas a encontrar en la superficie, hay que escarbar, igual el petróleo, el diamante igual, hay que escarbar para tener eso. Pues sí, imagínate la palabra, que hay que escarbar para poder encontrar el verdadero tesoro, no nada más por encimita y ya una lecturita ya, sino buscar, llevar el mensaje a otras personas. Mira lo que encontré en la palabra, mira lo que encontré en el espíritu de profecía, y llevarlo con los hermanos. Ya si los hermanos no aceptan, bueno, ya es su decisión, pero uno le está llevando el mensaje al hermano, igual como al amigo, como al vecino, como a la persona que te topes en el camino. A veces hay personas que tú te encuentras en la calle y tú le llevas un mensaje y wow, te sorprenden. Oh, yo quiero saber de eso. Oh, sí, ¿cómo está? Te das tu número, le puedes llevar el mensaje y la persona sigue creciendo y se convence de que realmente las escrituras es la verdad, el verdadero camino. Porque allá mi esposa, ella está en Kentucky, yo estoy ahorita aquí en Florida. Allá mi esposa la conoce la señora del libro. Realmente ella ha entregado libros, yo pienso hasta ahorita como unos 1500 libros del Espíritu de Profecía. Allá la gente la conoce, mira la señora del libro, porque la conoce, porque ella va con su inglés todo mochito, le dice, mira, tengo este libro, te habla de lo que va a pasar ahora, lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Oh, de veras, y la gente, los americanos ahí, oh, de veras, le agarran el libro, y sucesivamente, igual con la gente hispana, mira, este libro te habla de lo que está pasando, y lo que va a pasar, y lo que viene, y la gente, oh, de veras, lo agarra, y la gente se sorprende, y Dios la ha cuidado. Ha tenido 2 accidentes muy grandes, los carros totalmente perdidos. Dios la ha protegido, que a ella no le ha pasado nada. El maligno está queriéndole hacer daño, pero Dios la está mandando sus ángeles, porque está llevando el mensaje ya. Yo la he ayudado, pero ella hace más el trabajo. Yo ahorita estoy trabajando, yo le ayudo a comprar libros, a hacer X cosas, pero
realmente qué estamos nosotros llevando al pueblo, qué realmente estamos llevando a las personas. Porque el mensaje no es nada más para mí, sino para los demás. Si tú conoces la verdad, compártela a tu amigo, a tu vecino, a uno mismo, y ¿sí me entiendes? Tienes que compartir, ¿sí? Estoy Así contigo como, totalmente, 100%, totalmente. ¿sí me entiendes? Como estás llevando el mensaje, bueno, tú comparte, vamos a publicar esto, yo los escucho, los mensajes que pones ahí, yo los escucho, la gente que viene conmigo los escucha, y ¿sí me entiendes? Yo los pongo, los envío, y digo, mira, y la gente dice, wow, y sí es cierto, pero sí, realmente es llevar la palabra del Señor, ¿sí me entiendes? Como tú estás diciendo, que dice, mira, eres el anuncio en el camino, mira, esta es la velocidad, tenemos que ir, esta es la palabra, ¿sí me entiendes? Llevar y decirle, mira, adelante va a estar una curva, pero vete con cuidado, sino llevarle a los hermanos al camino recto. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque el Señor nos va a decir, hey, te va a pedir la sangre de esa persona. Si la persona no acepta, bueno, tú eres libre de esa sangre. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Conociste la verdad, dala, entrégala. El Señor va a hacer lo posible para hacer la lucha con esa persona. Tú entrega la verdad y esa persona se salva a decir, mira, ese fulano de tal me llevó la palabra, el Espíritu Santo va a hacer el trabajo y nosotros pues, vamos a darle gracias a Dios. Muchas estrellas van a estar en las coronas de cada uno y el Señor va a decir, bienaventurado. ¿Sí? Y bueno, eso es todo mi comentario. Gracias, Luis, por tu comentario. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Porque está escrito, no has dicho nada más que no estaba escrito, ¿verdad? No sé si alguien más quiere comentar alguna otra cosa antes de cerrar la grabación, pero si no, la cierro la grabación y pues luego comentáis libremente lo que queráis. Bueno, soy libre siempre, pero... ¿Cierro? Bien, muchas gracias, mis queridos hermanos. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su espíritu, que nos dé el discernimiento necesario, que podamos entender su mensaje y que, tal como dijo nuestro hermano Luis, ¿verdad? Hay que comprenderlo y hay que compartirlo con los demás, ¿verdad? Esta es una obra que yo sé que no siempre es al alcance de todo el mundo. Aprovechemos estos materiales para poder compartirlos con la gente. Luego, lo que hace la gente con los materiales es su problema. Nuestro trabajo es compartir. Lo demás, pues es trabajo de Cristo, ¿verdad? Les ruego a nuestro Dios que nos acompañe, que tengamos un feliz sábado sobre todo y que nos vemos en la próxima reflexión, el próximo viernes tarde y hasta entonces que Dios os acompañe. Amén.